Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad y la institucionalidad tan golpeada en el Ecuador, porque se recupere. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados en la revista de Opinión Democracia, el general Juan Carlos Barragán, general en servicio pasivo, ex jefe policial, el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad, y el arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad. Queremos poner en análisis este tema recurrente, la violencia e inseguridad que vive el Ecuador, y el plan Fénix, que el propio presidente ha dicho que comenzó en Durán la semana anterior por anuncio del primer mandatario, y que debiera ser un plan en condiciones complejas y difíciles cuando ha quedado al descubierto planes exitosos como el Metástasis, que refleja la realidad que vivimos por la penetración del narcotráfico y sus conexiones con la narcopolítica. General Wagner Bravo, muy buen día. ¿Cómo debiera evidenciarse y desarrollarse el plan Fénix del gobierno? Buenos días, Miguel. Buenos días a Fernando. Y no sé quién más está por ahí, perdón. El disculpas. general Juan Carlos Barragán. Y Juan Carlos, buen día. Buen día, Miguel, a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, el problema que tenemos, Miguel, no es solamente de poner más policías, más militares en la calle. Este es un problema estructural que tiene gran connotación durante los últimos 20 o 25 años. ¿Y por qué digo esto? Porque hace una semana, si no estoy mal, salió una encuesta en la que se decía cuál es la confianza que tienen los ciudadanos con su vecino, en su barrio, con la policía, con las Fuerzas Armadas. Y si no estoy mal, se está hablando de que el 40 o 50% de los ciudadanos no confía en el vecino. Eso quiere decir que ese nivel de confianza, ese nivel de tejido social, ese nivel de compenetración, de solidaridad en la ciudadanía no existe. ¿Por qué hemos llegado a todo eso? Es porque simplemente el Estado fue desarmado, el Estado quedó desinstitucionalizado, ya no creemos ni siquiera en la familia, en el vecino, peor vamos a creer en las instituciones. Y el plan Fénix, de las ideas que nos ha dado el presidente de la República, es simplemente otra vez el Estado policíaco. Es decir, vamos a poner capacitación, vamos a poner equipos, vamos a poner mayor esfuerzo en la policía y en las Fuerzas Armadas, pero eso no elimina las causas estructurales. Entonces, desde mi punto de vista, el sistema de seguridad, que no solamente, vuelvo a repetir, son los órganos represores o los órganos de control que tiene el país, sino todo un sistema que es el que se maneja desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Para eso se creó, en base a lo que dice la Constitución y la Ley de Seguridad Pública del Estado, no se lo está tomando en cuenta y no está funcionando como debería ser. Las aristas de la delincuencia y del crimen organizado, porque hay que diferenciar entre la delincuencia común y el crimen organizado, son tan amplias y han penetrado tanto en la institucionalidad del país, como tú bien lo acabas de decir, Miguel, en este operativo Metástasis. Ahí se está evidenciando, y no solamente ahí, habrá mucho más, hay mucha tela más que cortar, hasta dónde hay las raíces del crimen organizado que nos va corroyendo como sociedad, como sociedad. Entonces, yo creo que las visiones que ha dado el presidente de la República es una continuidad de simplemente vamos poniendo una lucha coyuntural hacia los grupos organizados, pero no se está viendo todo el espectro, todo el ambiente, toda la cosmovisión de lo que nos pasa en la delincuencia, y que no es, como siempre hemos dicho, un problema nacional, es un problema regional. Entonces necesitamos saber cómo va a funcionar el sistema y hasta dónde va ese sistema, que desde nuestro punto de vista tiene que fortalecer todas las instituciones. La seguridad es responsable el Estado, Miguel.
Bienvenido al general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial. ¿Cómo ve usted este momento que estamos viviendo? Una evidencia de esta realidad ha sido el operativo Metástasis, esas conexiones, porque además no ha salido todo, va a seguir saliendo dentro de esta investigación penal, pero que refleja Metástasis precisamente, la penetración del narcotráfico y la vinculación con la narcopolítica. En este contexto, ¿puede sustraerse el Plan Fénix para dedicarse solo a una tarea policial o militar? Buen día, general Barragán. Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días, apreciado Wagner. Un honor siempre estar contigo. Y al arquitecto Fernando Carrillo, mi saludo respetuoso. Bueno, realmente el tema es complejo, ¿no? Vivimos una situación con nuestra comunidad, el ciudadano del día a día, que afronta una tasa de homicidios de 42 punto y pico de homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso significa que en el año 2023 nos han matado 22 personas cada día asesinadas a nivel del país. Entonces, en una situación tan dramática como esta, con una de las tasas de homicidios más altas de la América, indudablemente requiere medidas emergentes, tácticas emergentes. La policía por sí misma, en cuanto a su capacidad logística, está sobrepasada. Una policía sin armamento, sin equipo, con policías que se formaron en 6 meses, salieron sin la capacidad logística. Entonces, por sí misma la policía enfrentar esta tasa de homicidios que ha crecido brutalmente, pues necesita el complemento y el apoyo de Fuerzas Armadas, en mi opinión, bajo la figura del control de armas, lo que sea. Al ciudadano realmente ahorita no le interesa de qué color es el uniforme, de quién le cuide. Por ahí el ciudadano lo que necesita es, por el amor de Dios, déjeme que me pueda movilizar, que pueda trabajar, que evitar las vacunas, esta zozobra diaria del ciudadano. Y entonces, con una tasa de 42 y pico de homicidios, es decir, que este año 2023 terminaremos con alrededor, que morirán o moriremos asesinados por la criminalidad, alrededor de 7.700 personas. Cuando en 2020 morían 1.000. Entonces, el problema es alarmante y si seguimos la línea de esta tendencia sin tomar medidas concretas, fuertes, pues ya podemos ver cómo podría terminar el 2024 sobre los 10.000 homicidios. Entonces, a mí me parece pues que la iniciativa del presidente necesita medidas tácticas emergentes y obligatoriamente este trabajo conjunto de Fuerzas Armadas y Policía, no para hacer presencia temporal y retirarse de los lugares, no. Si se va a hacer algo, señores, tiene que ser algo serio, concreto y profundo. Una real presencia conjunta de las instituciones. Ahora están hablando de comenzar con Durán y Machala, me parece. Pero claro, hay más o menos 15 cantones, o sea, 15 distritos priorizados en donde donde se da el 80% del homicidio. Mientras que hay 280 distritos en el país, o sea, en 15 distritos es el 80% del homicidio. Ahora volvemos al punto. Claro, las organizaciones criminales. Por primera vez en mucho tiempo se ve, digamos, una lucha contra una organización criminal del estilo que sea, porque siempre, no es primera vez. La infiltración del narcotráfico y criminales en las funciones del Estado ya se ha dado en años pasados. Se han asesinado jueces deliberadamente, bien organizados, han traído sicarios. O sea, esto ya no es primera vez. Lo que pasa es que hoy ha llegado a un nivel, digamos, más sofisticado y de una manera más estructural. Porque, como si no se explicaría que si este señor Norero movía alguna cantidad de cocaína, pero se han decomisado 540 toneladas de cocaína y de esas 540 toneladas el Estado todavía no puede decir de quién son. Entonces los niveles de inteligencia pobres, porque no tienen capacidad. Tenemos extraordinaria gente en las fuerzas
del orden, capacitadas, con ánimo, con voluntad, pero sus capacidades logísticas están totalmente limitadas. Entonces la inteligencia, como es una herramienta extraordinaria, pero costosa, la inteligencia está decaída, digamos así. Por eso es que 540 toneladas de cocaína no tienen dueño. Entonces, la realidad, ¿será la verdad que los dueños de toda esta cocaína son estas organizaciones criminales que están en guerra entre ellos? ¿Serán ellos que tienen la capacidad? Solo podría respondernos de inteligencia. ¿O será que grupos criminales de gran calado, podría ser como el que se habla en la operación Metástasis, están operando sin que sean enfrentados de una manera estructural, es decir, desarraigando las organizaciones? Que ese es el camino obligatorio para combatir este mal, aun cuando después obviamente hayan consecuencias para los investigadores, para los fiscales, que pasado el tiempo parezca malo lo que ahora hagan y resulten consecuencias jurídicas. Pero para eso estamos en este camino, donde nos metimos a ser policías, fiscales, para luchar. Y si mañana hay consecuencias, pues habrá que afrontarlas, porque los narcotraficantes, los grupos criminales, extenderán sus tentáculos y sus movidas para atacar a quien ahora les juzga o les investiga. Eso ya ha pasado, está pasando y puede volver a pasar. Así es. Pero el punto es que la ciudadanía necesita una respuesta, y yo creo que la medida táctica es fundamental. Es decir, ejército y policía tiene que estar en las calles en donde la gente no puede vivir, y de una manera firme, me refiero a agresiva, con una presencia agresiva, tiene que ponerse la mano donde debe ponerse y hacerse las cosas con firmeza, no con dilaciones. Yo digo, el presidente está poco tiempo, me parece que estas medidas, a mí me parecen unas medidas acertadas de comienzo. No podría pensarse que eso sea el plan Fénix. No, me imagino yo que el plan Fénix tendrá por atrás un condumio mucho más amplio. Pero por lo menos el unir estas fuerzas y ponerlas a trabajar de verdad, no que sea una fotografía y que a los 3 días no haya nadie y se quede la policía con un patrullero viejo empujándole. Eso no es. Entonces, no hay más remedio en este momento. No hay los recursos, entonces hay que tomar los recursos del Estado. Y hay una ley de control de armas. Con armas nos están matando. El 80% de los asesinatos son con armas. Entonces, por favor, controlen las armas. Salgan a controlar las armas en cada cuadra, señores. General Barragán, eso le compete a Fuerzas Armadas, al Comando Conjunto. Le compete a Fuerzas Armadas, claro, el control de armas. Pero es que, ¿cómo sería que el país tiembla, que la gente no puede trabajar, que el país está temblando, porque tienes razón, con 7.700 homicidios en un año? Y entonces que los recursos del Estado tengan que estar separados porque no existe una ley o porque no hay un decreto de emergencia. Entonces veamos que el país se entrega a los criminales por eso. Hay una ley para el control de armas, y Fuerzas Armadas estoy 100% seguro que lo va a hacer. Pero lo que tiene que hacerse es con una planificación y con un ánimo verdadero de hacerlo de manera conjunta con la policía, hasta pacificar este país, porque no hay otro remedio. No hay otro remedio. ¿Cómo dejamos a los ciudadanos abandonados? Al ciudadano no le importa de qué color es el uniforme, que salga a darle seguridad. Lo que el ciudadano necesita es seguridad. Y si eso no se logra, la tasa de homicidios, lamentablemente en todo el mundo, no hay manera de esconder. Los homicidios tienen cifras. Y la cifra más importante a combatir ahora es la cifra en la tasa de homicidios. Si esto no baja, señores, el problema será catastrófico. General Wagner Barragán, estos dos temas: el uno, un control mayor riguroso del tema de las armas, y por otro lado, no se le pide al presidente un tema reservado que se maneja en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, como es el Plan Fénix. No se pide detalles, pero sí lineamientos generales que vaya generando confianza en el país. Miguel. Sí, General Bravo, por favor. Sí, efectivamente, Miguel. Recordemos que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado es el órgano que reúne a los principales representantes de las funciones del Estado.
y es el principal órgano de asesoramiento al presidente. Entonces sería interesante ante el caso del plan y de este trabajo de metástasis que hay un involucramiento de todas las funciones del Estado. En la escuela militar, antes de ayer, el señor presidente le decía al presidente de la Asamblea y a la Asamblea, y como bien lo dijiste tú hace un momento, que ya fue aprobado esta ley económica urgente. Pero eso también se trata en el Consejo de Seguridad Pública del Estado para que todos los actores que tiene el país, en este caso las principales funciones, se comprometan y digan, mi aporte a la seguridad va a ser de esta manera. Hasta el momento, no sé si el presidente, y creo que no lo ha hecho, se ha reunido con este Consejo de Seguridad Pública del Estado para decirle, este es el plan. Porque si las más altas autoridades del país no conocen el plan, ¿cómo yo participo para decir yo voy a aportar de esta forma o mi responsabilidad de esta forma? Se está hablando en lo que ahora se dice el interagencial, que son las instituciones que nosotros tenemos, el interinstitucional. ¿Cuál es la función de la Asamblea en cuanto a seguridad? Posiblemente esta aprobación de la ley económica urgente es positiva, pero va a dar resultados a largo plazo. Lo dice Juan Carlos, hay acciones tácticas, pero las acciones tácticas son coyunturales. Nos permite bajar el nivel en un determinado momento. Tenemos que hacer estrategias y políticas de largo plazo. Por eso el expresidente Guillermo Lasso decía, se están sentando las bases para que un sistema funcione. Y ese sistema debe funcionar no porque se ha cambiado de gobierno, también lo habíamos dicho anteriormente, no porque íbamos a cambiar del expresidente Lasso al presidente Noboa, la situación se había solucionado. Vemos que la situación del crimen organizado, que es un buen negocio, es uno de los negocios creo más rentables que hay en el mundo, continúa. Porque ellos no porque hemos cambiado de gobierno van a decir dejo de hacerle esto. Entonces necesitamos que ese plan Fénix debe ser analizado en el más alto nivel, en el asesoramiento que debe tener el Consejo de Seguridad Pública del Estado para que desde ahí salga la política y la política sea clara. Desde luego que este plan Fénix no lo vamos a conocer en cuanto a sus objetivos y en cuanto a sus estrategias, pero hay que dar una tranquilidad al país. Hay que decirle al país, se está haciendo esto. Todos los cantones, como bien lo ha dicho Juan Carlos, están viviendo una violencia y hay diferentes niveles de violencia. Pero estaba escuchando que estamos luchando contra los grupos delincuenciales organizados, pero estamos dejando aparte el asunto de la minería ilegal. Y un informe de México y de Colombia dice que aproximadamente el 60-70% de estos grupos viven del oro que se saca. Aquí tenemos cerca de 200 puntos focales de extracción del oro. Eso conlleva que haya armas, eso conlleva que haya droga, eso conlleva que haya prostitución, lavado de dinero, lavado de activos. Es decir, hay que ver toda la estructura que nos está afectando y que no solamente son aquellos elementos de las muertes, como bien lo ha dicho Juan Carlos, sino todo lo que va aunando a un determinado momento. El Consejo de Seguridad Pública del Estado, en el mes de agosto, si no estoy mal, aprobó en primera instancia el Plan de Seguridad Integral, en donde en ese Plan de Seguridad Integral, que tiene objetivos y tiene estrategias, se involucra, si no estoy mal, a 30 o 40 instituciones del Estado, incluido al ciudadano con esto de el 1-800 denuncias, incluido a los medios de comunicación en cuanto a conformar la cultura de seguridad y una cultura de paz. Involucra al Consejo de la Judicatura, involucra a la Corte Nacional de Justicia, a la Asamblea. Es decir, cuando hay un plan de seguridad integral, todos vamos involucrándonos y poniendo nuestro grano de arena. Está para aprobarse en una segunda instancia y yo siempre he dicho, si hay algo hecho por cerca de 42 instituciones, incluido algunas academias, algunas universidades, hay algo, una base. Analicemos eso, pues o lo desechamos o lo traemos, pero necesitamos un plan que sea amplio y que desde nuestro punto de vista tiene que fortalecer la institucionalidad de cada una de las instituciones. Es decir, tiene que estar fortalecida la aduana, tiene que estar fortalecida la UAFE, tiene que estar fortalecida anticorrupción. Recordemos que hay declaradas 3 amenazas y una prioridad a la seguridad del Estado, Miguel. Entonces, yo sí creo que sí, con medidas coyunturales tenemos que parar, pero tenemos que ir
al meollo del asunto, es decir, busquemos y solucionemos las causas estructurales de la violencia. Y eso tiene mucho que ver en el trabajo de largo plazo, en el mediano y el largo plazo, pero que realmente sean medidas efectivas. En este caso, inclusive, ¿dónde está la ofensiva internacional? Anteayer o ayer, Fuerzas Armadas vuelve a descubrir un gran laboratorio en la línea de frontera. Quiere decir que Colombia, con la producción de hojas de coca, sigue intentando que el Ecuador sea no solamente el tránsito de la droga, sino también sea el productor y el refinamiento de la droga. Entonces necesitamos tener una estructura y un plan hacia ver cómo Colombia, cómo Perú eliminan estas causas. Eliminan esas plantaciones de hojas de coca que nos tiene tan complicados. Es un buen negocio y todo ronda en que también en la Secretaría hay un plan de protección de fronteras que debe ponerse en ejecución. Entonces necesitamos que haya o un seguimiento de lo que ya se había hecho, o en su defecto cortemos y digamos, esto no servía y vamos a poner este otro plan, pero que tiene que estar bien claro. Posiblemente no conozcamos los detalles, pero sí los resultados ya casi después de un mes de gobierno, al parecer nos está faltando una muy buena planificación, como digo, en el mediano y en el corto plazo, Miguel. Bienvenido al arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad. Arquitecto Carrión, ¿cómo mira este nuevo momento con nuevo gobierno, el plan Fénix, que si bien el presidente ha dicho que no va a dar detalles, está en su derecho, no se trata de dar a conocer públicamente las operaciones, tácticas, estrategias, pero sí delinear para ir sembrando confianza, recuperar la confianza en el país de que se está combatiendo al narcotráfico, al crimen organizado y a la narcopolítica de una manera decidida. Buen día, Fernando. Buenos días, Miguel. Un saludo a Juan Carlos Barragán y a Wagner Bravo. Buenos días. La verdad es que veo con bastante preocupación, no puedo negarles eso, porque por lo menos hay dos señales que a mí me preocupan mucho. Uno, primero, es que no está claro el marco institucional con el cual se va a trabajar, porque ¿va a haber Ministerio de Interior o no va a haber? ¿Va a estar dentro del Ministerio de Gobierno? Hay una indecisión francamente impresionante. No se sabe si eso ocurre o está fusionado, pero para unas cosas funciona, para otras no, y no hay titular del Ministerio del Interior. Una segunda cosa, justamente el puesto que tenía Wagner en el pasado gobierno, esa secretaría, pues tampoco se sabe si va a seguir o no va a seguir. Tampoco existe un titular. Nosotros no tenemos definido quién se hace cargo de inteligencia, o simplemente pues la persona que estaba antes se queda ahí. Por ejemplo, el nombramiento de gobernadores. Hay dos provincias que en menos de un mes ya tienen 3 gobernadores. Y cuando él nombró la primera tanda, llamamos así, de gobernadores, dijo que esta era la señal de la política de seguridad. Pues a mí me preocupa muchísimo esa señal. Toda política tiene que tener respuesta a 3 preguntas. ¿Quién? Y ese es el marco institucional. ¿Quién se va a hacer cargo de la política? Yo no veo eso con claridad. Una segunda es ¿qué? Es lo que estamos hablando este rato. El plan Fénix. Pero aquí tampoco hay objetivos, metas, metodología, etcétera. Incluso algo que también me parece que cometió un error Guillermo Lasso al decir que no se va a hacer público. Yo no conozco un plan que no sea público, y aquí me refiero a cualquier plan. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no son públicas, como por ejemplo las operaciones, las acciones, los temas tácticos, absolutamente de acuerdo. Pero si no, ¿cómo se hace concertación de actores si no hay un plan, si no hay una propuesta? ¿Alrededor de qué se suma? Entonces, la segunda cosa es el qué. Y no veo eso claro, porque ahora cualquier cosa que aparece es el plan Fénix. Es una especie de colcha de retazos. Y el tercer lugar es el cómo. Yo no sé aquí, por ejemplo, el tema presupuestario cómo está. Yo no sé cómo está aquí la política de cooperación con distintos sectores.
cómo está las fuerzas, cómo está la lógica, por ejemplo, de la relación con el legislativo, que, bueno, para algunas cosas está funcionando. Por ejemplo, para la elección de autoridades en la Asamblea funcionó, para la aprobación de la ley esta económica funcionó, para la declaratoria del inicio del proceso de juicio político a la fiscal en el CAL funcionó, pero el tema de seguridad no sabemos nada. Yo creo que aquí debería haber algún acuerdo. La verdad es que yo estoy muy preocupado porque cuando nosotros vemos los datos, en el año 2017 nosotros tuvimos una tasa de 5 y este año vamos a terminar con una tasa de 45, Miguel. Eso significa que en 6 años hemos multiplicado por 9. Yo creo que si el presidente Noboa hace una buena gestión y sostiene la tasa, miren lo duro que estoy diciendo, y sostiene la tasa de 45, ya sería mucho porque rompió la tendencia. Pero de ahí a revertir esto, me parece que con lo que estamos viendo es francamente difícil. ¿Y cómo, arquitecto Carrión, cómo debiera hacer para, ir conociendo el desarrollo de este plan, más allá de lo que dijera el presidente, que empezaba por el Cantón Durán? No, yo lo que creo aquí es que, por ejemplo, ¿va a haber Ministerio del Interior? Yo creo que tiene que haber Ministerio del Interior. Ya trabajamos durante, por ejemplo, la época del presidente Moreno y una parte del presidente Lasso con un Ministerio de Gobierno que atendía la política y atendía la seguridad. Yo me acuerdo perfectamente bien cuando la ministra de Gobierno, que se encargaba de las dos funciones en la presidencia de Guillermo Lasso, estaba en la Asamblea atendiendo una interpelación que le hacían. Y ese mismo rato se producía uno de los primeros actos de violencia más fuertes que se produjeron en el sistema carcelario, justamente en la penitenciaría litoral. Y ella no podía ni lo uno ni lo otro. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? El peso de la política es muy grande. Y entonces eso se les lleva. Y queda a un lado el tema de la seguridad. Aquí tenemos que tener un Ministerio del Interior, que se llame Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad, el nombre que sea. Y en ese Ministerio del Interior tenemos que tener inteligencia, tenemos que tener la policía, tenemos que tener todo el trabajo de antinarcóticos. En fin, un Ministerio del Interior muy claro. Y ese ministerio tiene que construir un sistema nacional de seguridad, donde haya concertación de intereses, que estén las cámaras. Por ejemplo, a mí me parece que ir a uno de los 221 cantones y decir que estamos empezando el plan Fénix, me parece, pero francamente, muy preocupante. ¿Por qué no se hace una política general para los municipios en acuerdo con la AME? ¿Por qué no se hace una reunión con los consejos provinciales, con el CONCOPE para lo mismo? A ver, si es que hay un problema de un asalto continuo a un centro comercial, me voy al centro comercial y resuelvo el problema del centro comercial. No, es un problema en general que está ocurriendo en términos del comercio, en términos de lo que está pasando con el sector privado. Entonces, a mí me parece que aquí, claro, falta eso. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es construir un sistema nacional de seguridad, y ese sistema nacional de seguridad pues tiene que estar, como decía, las cámaras, las universidades, el sistema de transporte, que es fundamental. Y ahí establecer el plan. Tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, yo me encargo de esto. Pero si nosotros decimos, hay un plan, pero yo no lo puedo difundir, pues ¿sobre qué base voy a establecer una concertación? ¿Sobre qué base voy a establecer un acuerdo, una cooperación? Yo creo que eso es fundamental. General Juan Carlos Barragán, ¿cuán importante es construir un sistema de seguridad como reclama el arquitecto Fernando Carrión, a sabiendas de que lo único que se ha anunciado es que va el plan Fénix y las operaciones empezaron en Durán? Es decir, hay que ir convocando a los diferentes sectores, porque aquí habría contradicción. Se argumenta desde el gobierno que este no es un problema exclusivo del gobierno central. Hay participación de los gobiernos seccionales, de las instituciones, pero al renglón seguido no se convoca incluso a la academia y se dice que ya está en desarrollo el plan Fénix. ¿Qué piensa General Barragán? Muchas gracias, Miguel. Saludos
arquitecto Fernando, por su participación con nosotros el día de hoy. Bueno, en realidad lo que Fernando ha dicho, muchísimas cosas claras y concretas, y estoy plenamente de acuerdo en cuanto al tema del ministerio. ¿No? Sí, ¿quién mismo se va a ocupar de qué? Eso es fundamental. Pero, como digo, el presidente enfrenta unos números que no se pueden tapar. La tasa de homicidios. Si la tasa de homicidios continúa como ha continuado creciendo en el último mes, que es concordante con lo que ha venido creciendo durante este año y lo que ha venido creciendo desde el 2011, que Fernando indicaba, pues va a ser insostenible. La criminalidad va a ser insostenible. Crece la tasa de homicidios, crecen las vacunas, crecen las extorsiones, crecen los asaltos a bancos, a carreteras, los conductores no pueden circular por las vías porque les asaltan. Entonces, yo a lo que me refiero es que el punto táctico es emergente, no en 2 cantones, obviamente, hay alrededor de 16 cantones priorizados donde la gente no puede vivir, donde la gente se juega la vida por solo salir a trabajar, ¿no? Entonces, eso no puede continuar. Y luego, frente a un sistema de inteligencia que no puede responder quiénes eran los dueños de los 540 toneladas de cocaína decomisadas. ¿Y de quiénes son los fusiles que se están incautando? Hemos visto 2 excelentes incautaciones con un extraordinario trabajo de interdicción por parte de la policía y de Fuerzas Armadas. Muy buenos resultados. Incautar 540 toneladas vía netamente interdicción. Pero la pregunta es, ¿cuánto más deben crecer las organizaciones criminales sin que se les ponga un pare? Porque vemos en el caso de Metástasis y la estructura de este señor Norero, se le está, sí, un pare, pero un pare cuando este hombre ya murió. Pero está perfecto, o sea, que se desenmascaren los apoyos de estas organizaciones. Pero, ¿cuántas como esta están vivos? Están operando para que hayan podido mover 540 toneladas de cocaína y que únicamente se hayan capturado guardianes y choferes. Si eso no se rectifica, los reales dueños de la violencia van a seguir libres, van a seguir ordenando, van a seguir mandando, y serán los que están en la penitenciaría. Son un montón de narcotraficantes de diferentes nacionalidades que con su cuello limpiecito están asesinando y tiñendo de rojo el país. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos malditos escondidos? ¿Alguien puede decir de quién eran las 40 toneladas de cocaína? No era de estos señores que vacunan, ni de cualquier nombre de estas organizacioncitas. ¿Dónde están los verdaderos dueños, los grandes? ¿Dónde están? O van a salir a la luz después que mueran. Entonces, no hay inteligencia, no se persiguen organizaciones criminales porque no hay inteligencia o porque simplemente ya no se quiere perseguir por los problemas que esto acarrea en el futuro. Pero lamentablemente no hay más remedio. Ahorita tenemos que darle respuesta a la comunidad. Y hay, obviamente, soluciones tácticas que, de alguna forma, he visto en las declaraciones, por lo menos, que se van a empezar con fuerza en Durán y en Machala. Pero son 16 cantones, 18 cantones, donde la situación es crítica y debe enfrentarse con claridad. Y como dijo Fernando y dice Miguel con razón, un plan tiene que ser, pero también tiene que parecer, porque el parecer le da confianza a la comunidad. Dice, bueno, veo que sí se ve, están anunciando esto y el otro. O sea, tal vez eso está haciendo mucha falta en las decisiones, que la gente, hay que ser y también hay que parecer ser, porque si no, todo está en silencio y la gente parece que no ve nada. Y si no ve nada, no ve una reacción del Estado por cuidarle, la gente sigue teniendo. Este es un país que tiembla, señores. Señores que toman las decisiones de este país, es un país que tiembla por muchas razones. Mientras el país tiembla, delincuentes tienen monumentos. Gente que viola la norma tiene monumentos y este país es un país de locos. Pero en fin, al fin del día, lo que interesa es darle tranquilidad a la comunidad. El habitante no puede seguir viviendo así, señores, que toman decisiones. Tienen que sacar la plata de donde sea y tienen que poner el presupuesto para este momento emergente. Ya se hizo la tasa de seguridad en los municipios. Pero ¿dónde está una buena coordinación para ver cómo se invierte esa tasa de seguridad? La idea era recolectar esa tasa para que apoye la estrategia nacional de inversión en seguridad, pero esto es lo que tiene sentido. Pero terminó en los municipios para que cada quien cubra
cubra los baches de lo que le parece a cada municipio aisladamente de un plan nacional. ¿Cuántos millones están ahí? Muchos. Entonces, hay cosas que se tienen que poner en orden, que se tienen que coordinar. No puede ir en pedacitos, en resortes chiquititos el fondo para que un municipio haga esto, pinte una escuela, haga un parque, contrate eso y pague sueldos. No, la tasa de seguridad perseguía la idea de fortalecer, de financiar y apoyar el Plan Nacional de Seguridad para que se sepa qué concretamente se tiene que hacer y con esos recursos apoyar. General Wagner Bravo, volvemos al tema inicial de la necesidad de contar con un plan, construir un sistema de seguridad. Hoy Diario El Universo revela, por declaraciones de autoridades tanto de la Policía Nacional, el general Zapata, cuanto el jefe del Comando Conjunto, el vicealmirante Vela, que por cierto no respondieron inquietudes periodísticas, se da cuenta de que la tasa de muertes violentas semanales en Durán, por donde el presidente anunciara que empezaba el Plan Fénix, se dio cuenta de que la tasa de muertes violentas en Durán estaba en 20.5% y se disminuyó a 13.7%. Hasta el 11 de diciembre, el cantón alcanzaba las 406 muertes violentas este año. Y del 25 de noviembre al 17 de diciembre, el bloque de seguridad cumplió requisas y allanamientos. El general Zapata dijo que la disminución de la tasa de asesinatos es alentadora. Pero esto pudiera tomarse como una acción aislada, no dentro del gran plan que trabaje en los diferentes campos, en los diferentes sectores, que no sea solo la parte operativa, general Bravo. Miguel, un buen día. Fernando parece que no estuvo cuando le saludamos. Efectivamente, Miguel, la coyuntura, desde mi punto de vista, nos mata, porque vivimos de la coyuntura del problema en el problema. Y tomamos acciones para solucionar coyunturalmente, y después de que ha pasado, como bien lo ha dicho el comandante general de la policía, hemos bajado el nivel de homicidios, salimos con las fuerzas de ese lugar, y la situación vuelve la misma. La situación no ha cambiado. La realidad y la cosmovisión y la vida diaria de los ciudadanos de Durán, después de que haya esta presión, que bien lo ha dicho Juan Carlos, que tiene que haber una presión, pero que tiene que ser constante, una vez que salgan, porque no podemos mantenerles a las fuerzas todo el tiempo ahí porque hay otros problemas, va a volver a la realidad. Entonces quiere decir que no estamos solucionando los problemas estructurales. Sí, coyunturales, de un momento ya nos alienta un porcentaje, nos alienta un número de datos, pero no hemos cambiado la realidad. Y ahí yo quiero hablar, Miguel, de que el sistema tiene que atacar a toda la seguridad en su conjunto, porque quien está en peligro es la democracia, la existencia del país. Este problema o el trabajo de la señora fiscal de la metástasis está hablando de que hay una grave amenaza sobre la democracia, sobre la viabilidad del país políticamente, culturalmente, económicamente. O sea, no es tan fácil de que solamente 30, 40 personas van a ir detenidos. Se está rompiendo, si se puede romper, todo un proceso que amenaza la existencia del Estado. Y es por eso que tiene que haber un involucramiento de todas las instituciones. Y ahí a lo que decía Fernando, yo quiero recordar que la Ley de Seguridad Pública del Estado, que está en concordancia con la Constitución, el artículo 3 habla de seguridad integral, de cultura de paz. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para fomentar esa cultura de paz? ¿Qué estamos haciendo para proveernos de esa seguridad integral que no amenace a la democracia y que nos libre de corrupción? Es por eso que, desde mi punto de vista, recuerden que hubo una reunión con el expresidente, con el presidente de las juntas parroquiales, con el presidente de la AME, con la señora presidenta del CONGOPE, donde se comprometieron a aportar y ayudar a la seguridad ciudadana, porque no podemos pedirle a los cantones que vayan a luchar contra el crimen organizado. Ese no es función de ellos. No podemos pedirles a las prefecturas que luchen contra el crimen organizado. Eso es policía fundamentalmente, con el apoyo de Fuerzas Armadas y el control de fronteras.
Pero la idea es que estos consejos de seguridad ciudadana, que están, y bien lo dice Fernando, en cierta forma organizados y regentados por el Ministerio del Interior, que hoy no tiene cabeza, entonces se quedan sin lo que hemos dicho en Fuerzas Armadas y en Policía, mando, medios y misión. Posiblemente la misión está clara de los cantones, pero no hay un mando, no hay un Ministerio del Interior que continúe con este trabajo, porque hay esa disyuntiva, se queda o se va, ¿cierto? Entonces, los cantones tienen que ir a mejorar las condiciones de vida inmediatas para evitar el segundo punto, que es la delincuencia común, el arranchador que hay en toda sociedad, el que roba los vehículos, el que roba las casas, pero que no ha llegado al nivel de violencia del crimen organizado, que es otra estructura y que normalmente es internacional. Entonces, hoy la misma ley determina, y se comenzó, ya hubo una resolución de cuando yo estaba en funciones, de que se vayan conformando los consejos de seguridad provinciales, que abarquen al Consejo de Seguridad, desde la gobernación con la prefectura y con los cantones, y ojalá podamos bajar a las juntas parroquiales. Por eso yo siempre hablo de la estructura que tiene la sociedad quiteña, de esas ligas barriales, que de una u otra forma tienen que incorporarse para poder llegar a tener un tejido social que nos permita una seguridad ciudadana, que no es más vehículos, no es más armas, no es más gasolina. Hay a veces un error ahí de los cantones en que se piensa que, como lo hacía la señora alcaldesa de Guayaquil, que vamos a darle más vehículos y más armas y más motos a la policía. La estructura de las instituciones tiene que tener su presupuesto. Cuando hacemos el plan de trabajo, el plan anual de trabajo de policía y Fuerzas Armadas, tienen que estar los recursos. No podemos esperar de que después llegue la policía, con respeto, casi a mendigar para que un cantón le compre moto, le dé combustible. ¿Y dónde está la planificación del presupuesto? Y hoy hay que hacerlo con lo que se tiene, porque seguimos esperando fortalecer, seguimos esperando tener más recursos, no los vamos a tener en el corto plazo. Esta misma ley que fue aprobada el día de ayer va a dar resultados en 4, 5, 6 meses, y son 6 meses en que va a haber más crimen. Entonces hay que hacerlo con lo que se tiene. Así hemos trabajado, así lo hemos hecho. Y luego de eso, pues si nosotros solucionamos la delincuencia común, que tiene otro aspecto, otras raíces, otra estructura, y que tiene mucho que ver, digo yo, como poner un ejemplo, si yo no compro cosas robadas, no hay quien robe. Entonces, también la sociedad tiene su participación directa en estos cachineros y todo eso. Y de ahí llegamos ya al crimen organizado, el criollo que lo llamo yo, y el internacional, que tiene otra estructura y tiene otros fines, y que allá tiene que haber un trabajo, como bien se lo está diciendo, en Durán, en El Oro, para eliminar, pero no a la mula que está presa. Es por eso que hay objetivos de alto valor, que se los puede decir, lo podemos decir quiénes son, para, como en el caso Metástasis, eliminar toda la estructura, pero que no puede ser posterior, tiene que ser como hace la Contraloría, previo, para eliminarles ahora, para capturarles a esos capos. Ahí viene el trabajo con la UAFE, para poder determinar dónde está la estructura. Miguel, el otro día hacíamos un análisis de un minero ilegal. El minero ilegal, que es dinero mal habido, que es ilegal, va y compra en la tienda, compra combustible, compra comida, compra cianuro, compra químicos, contrata vehículos. Toda esa estructura es lo que va haciéndole mafioso al país. Porque una sola persona, de lo que sacamos con anticorrupción, tenía cerca de 300 contactos directos e indirectos. Ahí está la economía ilegal que proviene de una sola persona. Si eso lo multiplicamos por cerca de 200 focos que existen, entonces quiere decir que hay una estructura criminal que ya va a otro nivel. Se ha puesto los escáneres en la aduana, pero no solamente es esa la base, hay que mejorarlo a eso. En la declaración de la lucha prioritaria contra la corrupción se puso el trabajo que debe hacer el Ministerio de Educación para volvernos a dar principios y valores, y que eso debe ser fortalecido con la familia, con la escuela, con los ciudadanos, con los barrios. Es decir, el trabajo de seguridad integral es largo y no son medidas coyunturales que nos bajen mañana el nivel de muertes, que bien lo ha dicho Juan Carlos, lo ha dicho Fernando, son tácticos, pero que a largo plazo no nos dan soluciones. No nos han dando soluciones. El presidente Noboa estuvo en las Naciones Unidas
hablando acerca del crimen organizado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Perdón, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eso se lo había pedido desde hace algún tiempo. ¿Cuál es el trabajo regional, vecinal y mundial? Porque no solamente nos sucede a nosotros. Entonces, este plan y los planes que se deben hacer tienen que tienen que atacar a la coyuntura para poder contener, y bien lo decía Fernando, pues si se mantiene el 42 o el 45 sería un gran trabajo, pero vamos a ver resultados en un seguimiento, pero tiene que haber una cabeza, tiene que haber lo que ha dicho el presidente Noboa, es prioridad, pero esa prioridad no tiene un titular del CIE, se queda o se va, de quien hablaba en la función que yo estuve, del Ministerio del Interior. Entonces tiene que haber señales claras. La curva del aprendizaje de este gobierno terminó el día que se posesionó el presidente Noboa. Un gobierno tiene una curva de aprendizaje de año y medio, tal vez, no he estado en la parte política. Pero en 18 meses de gobierno no tiene el presidente Noboa la oportunidad de tener una curva de aprendizaje. El aprendizaje era antes de posesionarse y tomar las acciones correspondientes. Si estaban haciéndose las cosas mal, pues las cambiamos de raíz. Si se estaban haciendo las cosas bien, pues continuémoslas y mejorémoslas. Pero hay que dar señales, Miguel, y esto, como digo, involucra a todos. La misma Constitución nos obliga a todos. De tal manera de que no puede ser posible que le demos una señal a los ecuatorianos, que el trabajo de la señora fiscal tenga el aporte y la aprobación del 74% de nuestros asambleístas que nos representan en asamblea. Cuando todo el mundo dice qué buen trabajo de la señora fiscal, hay que cuidarle a la señora fiscal, hay que cuidar su vida, porque es quien está enfrentando al crimen organizado, que es una parte, y que no debemos cantar victoria por este trabajo. Claro, dicen hay que cuidarle a la fiscal, general, hay que cuidarle a la fiscal, y le van a llevar a juicio político. Y le van a llevar a juicio político. Entonces, el primer poder del Estado que dice que la Asamblea Nacional, ¿qué señales da? ¿De qué sirve aprobar una ley que va a crear mejores recursos y el empleo para atacar una causa estructural, posiblemente la delincuencia? Si por otro lado le digo, le voy a llevar a juicio porque a los delincuentes que están fugados, bien lo decías tú en el preámbulo, los queremos tener en impunidad. O sea, no es solamente aquel que está matando, es aquel que tiene y hace de la política y de toda esta raíz del crimen organizado un país violento. Hay mucho que hacer, Miguel, yo creo que se ha hecho, y si está mal, pues simplemente desechémoslo o continuémosle, pero necesitamos claridad en las cosas, Miguel. Arquitecto Fernando Carrión, mucho se ha hablado de la necesidad de contar con un sistema de seguridad, con un plan integral, pero ¿se puede hacer sustrayéndose de gobiernos locales? Recuerda la experiencia que esto lo ha contado en más de una ocasión el doctor Hugo Azuero, experto colombiano. En Colombia, para enfrentar con éxito, con la participación de los gobiernos locales, las gobernaciones, simplemente se convocó, se involucró a todos los sectores. Aquí vemos que se anuncia el plan Fénix, se dice se empezó por Durán, siguen las acciones operativas y tácticas, lo cual está bien, pero nada más. No, Miguel, yo creo que eso es absolutamente necesario, evidente que los municipios tienen que estar en una lógica como esta. Eso podría implicar incluso una reforma al COTAD, que me parece que es necesario. Por ejemplo, ahí deberían estar de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y por qué digo esto? Porque los municipios tienen dos cosas que son absolutamente necesarias e imprescindibles para cualquier política de seguridad. Por un lado, las políticas generales, las políticas nacionales son nacionales. Y cuando quieren hacer en un territorio, lo que hacen es focalizar. Pues en el caso que se trabaja con los municipios no hay necesidad de eso, porque hay una geografía del delito, y esa geografía del delito se expresa en los cantones, se expresa en los municipios. Entonces, ahí los municipios pueden asumir ese tipo de violencia. La segunda cosa, los municipios no tienen policía, no tienen justicia y no tienen cárcel. Lo cual quiere decir que la única cosa que pueden hacer los municipios es prevención. Eso le hace falta a la política nacional de seguridad. Yo creo que es absolutamente necesario e imprescindible que los municipios estén dentro. Y ya hay que quitar esa muletilla que, por ejemplo, el alcalde de Quito, en la época de campaña decía que su tema principal era la seguridad, la seguridad, la seguridad. Llegó a la alcaldía y dijo, eso ya no es competencia mía, eso es del gobierno nacional. Eso no puede ser.
Eso quiere decir que desde el gobierno nacional no se descentraliza y desde los gobiernos locales lo que se hace es lavarse las manos. Punto 1. Punto 2. A mí me parece que el tema del caso Metástasis, este operativo, mega operativo que hizo la Fiscalía, es una cosa impresionante. Y el presidente ha dicho que eso está dentro del plan Fénix. Bueno, si está dentro del plan Fénix, ¿qué van a hacer para reformar el sistema judicial? ¿Qué van a hacer para reformar el sistema policial? ¿Qué van a hacer para reformar el mercado? Etcétera, etcétera. Lo que se ha detectado en ese mega operativo denominado Metástasis es que estas organizaciones, y ahí está el nombre, Metástasis, estas organizaciones criminales están metidas en esas estructuras institucionales, sociales, privadas y públicas. Yo creo que esto no se puede quedar en el ámbito exclusivamente legal. En otras palabras, que se sancione a los culpables, que yo creo que eso hay que hacer. Pero aquí lo que se ha detectado es un problema complejo, y es que hay una metástasis que se está generalizando, que es ya no solo esta lógica que existe de la plata y el plomo, plata es corrupción y plomo es intimidación, sino que hay una cooptación. Hoy día las organizaciones criminales están dentro de las estructuras públicas, dentro del mercado, dentro de la sociedad. A mí me interesaría saber qué se va a hacer con eso. No solo, como digo, seguir el cauce jurídico, que está muy bien que haga eso la Fiscalía, porque eso le corresponde. Pero si esto está dentro del plan Félix, pues vamos en esa línea. Y la tercera cosa, algo que dijo Wagner, muy de pasada, pero que a mí sí me llama poderosamente la atención. Y es que hay una sobreproducción de cocaína a nivel mundial. En el año 2021, Colombia incrementó en 43% la producción de cocaína. Y el Perú duplicó eso. Eso explica por qué por el Ecuador pasan 835 toneladas de cocaína. Y eso explica que este año, el 2023, va a ser el año récord de incautaciones hechas por la policía, lo cual demuestra que la policía también es bastante eficiente en el país. Pero esto está modificando la economía política del narcotráfico, porque se está cayendo el precio. Yo creo que gran parte del aparecimiento de las vacunas, de las extorsiones, de los secuestros tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque más o menos, por información oficial, no es mía, en el Ecuador hay como 50,000 personas que están adscritas a estas estructuras criminales. Y hay que financiar esas 50,000 personas. Eso significa armas, eso significa corrupción, eso significa comida, eso significa salarios, etcétera, etcétera. Multipliquen simplemente 50,000 por 5 diarios y por 365, ahí se van a dar cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Y se cae el precio y eso obliga a no tener los huevos en la misma canasta. Por eso es lo que se ha diversificado el crimen. Desde hace 2, 3 años la diversificación del crimen en el Ecuador es impresionante. Entonces, yo creo que 1, hay que trabajar con los municipios. 2, el operativo Metástasis lo que nos está exigiendo es una reforma del conjunto de las instituciones públicas, sociales y del mercado. Y en tercer lugar, hay que entender la lógica de lo que está ocurriendo con el narcotráfico, porque ahora gran parte de la cocaína se está yendo a Europa y se está yendo al África, y ya no por los caminos tradicionales, sino por el Amazonas. Yo creo que aquí hay una nueva realidad que me parece que el Estado ecuatoriano todavía no la reconoce. Bien, muchas gracias por el aporte a este análisis a propósito del plan Fénix anunciado por el gobierno, los temas que preocupan a los ecuatorianos, los niveles de inseguridad y violencia. Muy amable al general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial, al general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad, y al arquitecto Fernando Carrión, académico y experto en seguridad. Muy gentiles. Un abrazo, saludos. Muchísimas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar con el catedrático y jurista internacionalista Esteban Santos, para hablar sobre la situación de Jorge Glass de Espinel, este condenado por corrupción, 2 sentencias, que tenía la prelibertad y que se fue a meter en la sede diplomática en México
quien tiene 2 condenas por cohecho agravado, uno de ellos, de acuerdo con el acuerdo firmado, perdón la redundancia, en 1954, la Convención de Asilo, no es lícito conceder asilo a sentenciados en estos casos. Simplemente, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? Vamos a plantear esto y el dilema que tiene el gobierno de darle el salvoconducto. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.